Normalmente pensamos que los grandes inventos son el resultado de un plan perfecto, ¿verdad? Diseñados por mentes absolutamente brillantes. Pero, ¿y si la realidad fuera, bueno, mucho más caótica? Hoy vamos a explorar cómo algunos de los descubrimientos más importantes de la historia no surgieron de la genialidad, sino de simples y afortunados errores. Es que esta pregunta lo cambia todo. ¿Y si la historia del progreso no es una línea recta y perfecta, sino más bien un laberinto de casualidades, de descuidos y de fracasos con muchísima suerte? Vamos a sumergirnos en algunas historias reales que demuestran que a veces el mayor de los aciertos empieza con un error. Nuestra primera historia empieza en un laboratorio desordenado y ha salvado literalmente millones de vidas. El protagonista es Alexander Fleming, un científico que no buscaba cambiar la medicina para siempre, sino que simplemente estaba estudiando bacterias. La intención de Fleming era bastante simple: estudiar cultivos de bacterias. Pero justo antes de irse de vacaciones, cometió un error que cambiaría el mundo. Se dejó unas placas de laboratorio sin tapar bien. Un descuido, vamos, que podría tener cualquiera. A su vuelta, lo más normal habría sido coger la placa contaminada y tirarla a la basura, pero se detuvo y se puso a observar. Algo muy extraño había ocurrido. Había crecido un moho y a su alrededor se veía un halo perfecto donde las bacterias simplemente se habían esfumado. Habían sido destruidas. Ese laboratorio desordenado acababa de revelar el secreto de la penicilina, el primer antibiótico de la historia. El impacto es que es difícil de comprender: más de 200 millones de vidas salvadas. Y todo gracias a un simple descuido. De un laboratorio desordenado pasamos a un astillero en plena Segunda Guerra Mundial. Aquí el ingeniero Richard James no buscaba salvar vidas, sino proteger equipos en barcos de guerra. Su fracaso, sin embargo, acabaría trayendo alegría a millones de personas. Su misión era crear un muelle para estabilizar equipos sensibles en los buques. Pero después de muchísimas pruebas, el resultado fue un fracaso absoluto. El resorte que diseñó era completamente inútil para fines militares. Vamos, un proyecto fallido. Pero un día, uno de esos resortes inútiles se cayó de una estantería y en lugar de estrellarse, empezó a caminar escalón por escalón. En ese instante, el fracaso militar se convirtió en una idea brillante, un juguete. Acababa de nacer el Slinky. Y aquí está la lección. Un fracaso absoluto en un campo puede ser un éxito legendario en otro. Con más de 300 millones de unidades vendidas, el Slinky demuestra que el valor de una idea no es absoluto, depende totalmente de la perspectiva. Seguimos con tecnología militar, pero esta vez el accidente fue mucho más apetitoso. El protagonista es Percy Spencer, un ingeniero que trabajaba con radares y que estaba a punto de descubrir algo increíble gracias a su afición por el chocolate. Un día, mientras estaba trabajando al lado de un magnetrón activo, que es el corazón de un sistema de radar, notó algo extraño. La chocolatina que llevaba en el bolsillo se había derretido por completo, sin fuego, sin calor aparente. Era un pequeño y delicioso misterio. Y aquí es donde todo cambia. Podría haberse quejado del bolsillo manchado y seguir con su trabajo, pero hizo algo diferente. Se preguntó, ¿por qué ha pasado esto? Esa simple curiosidad fue el motor que lo cambió absolutamente todo. Esa pregunta le llevó a experimentar. Primero con granos de maíz, que se convirtieron en palomitas. Luego con un huevo, que por cierto le explotó en la cara. De ese momento de curiosidad nació uno de los electrodomésticos más comunes del planeta, el horno microondas. Para nuestra última historia, nos adentramos en la química. Un científico de la empresa 3M, Spencer Silver, tenía una misión muy clara: crear el pegamento más fuerte del mundo. El resultado fue exactamente lo contrario. Su objetivo era un adhesivo permanente, casi indestructible. Lo que consiguió fue todo lo contrario: un pegamento tan débil que apenas podía sujetar 2 trozos de papel. Desde el punto de vista de su misión, era un fracaso total. Durante años, ese pegamento inútil se quedó olvidado. Hasta que un colega de Silver, Art Fry, que cantaba en el coro de su iglesia, se hartó de que los marcapáginas se le cayeran del libro de himnos. Fue entonces cuando conectó los puntos y se acordó del pegamento débil de Silver. ¿Y si ese fallo era en realidad la solución? ¿Un marcapáginas que se pega y se despega sin romper nada? El fracaso se convirtió en su mayor virtud. Ese adhesivo débil era perfecto para crear notas que se pudieran pegar y despegar una y otra vez. Y así nació el Post-it, un producto indispensable que surgió de un pegamento que supuestamente no servía para nada. A ver, hemos visto a un biólogo, 2 ingenieros y un químico. 4 historias muy diferentes, pero que tienen un secreto en común. Y no se trata de un coeficiente intelectual por las nubes. La clave es otra cosa, algo mucho más accesible. El hilo conductor es sorprendentemente simple. Eran personas normales, haciendo su trabajo,
Todos se toparon con un error, con algo inesperado. Pero la diferencia es que, en lugar de ignorarlo, se detuvieron, sintieron curiosidad, le prestaron atención a la anomalía. Así que la verdadera genialidad no estaba en el plan original, sino en la capacidad de ver una oportunidad en lo inesperado. La lección no es evitar los errores, sino aprender a aprovecharlos cuando ocurren. Y esto nos deja con una pregunta final. La próxima gran idea podría no estar en un laboratorio de última generación, sino escondida en un error cotidiano, en algo que pasa desapercibido hoy mismo. Porque la historia nos demuestra que el mundo no siempre avanza con planes perfectos. A veces, simplemente, avanza por accidente.